Y el sufrimiento es algo que a todos nos atraviesa, en mayor o en menor medida, sufrimientos físicos o espirituales, sufrimientos que cuando uno los dimensiona en realidad son cosas menores, mientras que hay otras que realmente son muy importantes, como lo que les pasó a Benjamín, y en donde realmente hay que tener una cuota de recurso interno para poder sobreponerse a esto. Creo que no es simple y no cualquiera, creo yo, se recompone de esto, pero sí, a través de testigos nos permitimos reflexionar como para todos aprender que el sufrimiento es parte de la existencia y que hay mejores maneras de interpretarlo, de asumirlo, de encararlo, y en esto también qué importante rol juega la familia. Decíamos en el comienzo, Leandro, que Benjamín fue sobreviviente de un terrible accidente de la línea aérea LAPA en Buenos Aires. Estuvo 7 meses internado, pasó por diversas operaciones. Durante todo ese tiempo hablaba por teléfono con sus hijos, pero no lo habían visto. Él, en esta parte, cuenta cómo fue el reencuentro con sus 5 hijos y con su esposa Mercedes, que tuvo que cambiar completamente su rutina de vida. Fue una época de incertidumbre, no sabía cuándo iba a salir y en qué condiciones, y la respuesta era pronto. Yo quería volver a mi vida normal, porque la verdad que al principio yo me imaginaba que después de un periodo de convalescencia y que mis heridas se curaran, yo iba a salir igual que como había entrado al hospital, o por lo menos como yo me acordaba que era. Bueno, eso no sucedió, pero siempre la idea era ¿cuándo salgo? Siempre mi idea era más ¿cuándo puedo volver a mi vida? ¿Cuándo puedo volver a ver a mis hijos? Mercedes esa noche viajó en un avión que puso la gobernación y fue a Buenos Aires, dejando a nuestros 5 hijos en Córdoba. Los chicos eran chiquitos. Ángeles, la más pequeña, tenía 1 año, y el más grande, Pedro, tenía 8. Y después volvió recién a las 2 semanas. Y de ahí en más se instaló en Buenos Aires y empezó a viajar cada 2 semanas a ver a los chicos y para quedarse conmigo. Esa fue la vida que hizo Mercedes durante los 7 meses que estuvimos en Buenos Aires. Y los chicos, y la primera vez que los vi fue para Navidad, que fueron todos a Buenos Aires a verme. Y la verdad que fue un momento difícil porque todos se acordaban de mí, yo hablaba mucho con ellos por teléfono, pero fue el momento que me tuvieron que ver cómo estaba, todo vendado, herido, pero pasamos una linda Navidad en el hospital. Yo fui testigo de esto, de ver cómo una persona con la discapacidad con la que queda Benjamín después del accidente de Lapa es puesto de pie gracias al vínculo de amor con su esposa Mercedes y con sus hijos. Y en el momento del accidente, que fueron momentos duros, hice un gran amigo, el padre Javier Riqueboer, que me prestó un libro sobre la pasión de Cristo. La verdad que fue una lectura muy profunda, muy fuerte, porque en ese libro hablaba de cómo Dios, hombre, había sufrido dolores y torturas inmensas y las había soportado con alegría, y así había llegado hasta su crucifixión. Entonces yo decía que si Dios había sufrido como hombre así, yo podía sufrir lo que estaba sufriendo. Entonces así fue como me decidí a hacerlo, y así es como soportaba el dolor. Te diría que sentir que yo podía cargar esa cruz y que podía tener la fuerza para hacerlo, y que esa fuerza estaba también dada no solo por mí, sino por un ejemplo que fue el de Cristo, me ayudó muchísimo. En el Evangelio, el crucificado es el resucitado. Es decir, Jesús, cuando aparece con los discípulos, aparece con las marcas de la cruz. Y aparece con las marcas de la cruz, pero están glorificadas. Yo creo que en la vida de Benjamín, salvando las diferencias, pasa esto. Él está con las marcas del dolor, de su sufrimiento por el accidente, pero todo esto está trascendido. ¿Y dónde trasciende Benjamín los dolores por los que hoy mismo todavía está marcada su vida y sus discapacidades? Opté por hacerlo.
opté por salir adelante. Creo que todas las personas ante una dificultad pueden optar por salir adelante. Por supuesto, es difícil. Todos podemos pensar que yo no tengo la fuerza, no tengo la aptitud, no tengo la paciencia, no tengo la voluntad. Pero si realmente lo queremos, podemos lograr hacerlo. En ese accidente hubo 60 muertos y yo estoy acá. Y alguna vez también me preguntaron si creía que esto significaba algo, si yo tenía una misión. Y se lo pregunté a un sacerdote. Y él me dijo que sí, que tal vez me diera cuenta que Dios tenía una misión para mí y la llevara adelante. O que tal vez nunca me diera cuenta y un día en presencia de él me diera cuenta cuál era la misión, lo cual significa que tengo que llegar hasta ahí. Pero nunca me pregunté por qué me pasó, sino para qué. Y tal vez en una segunda oportunidad de vida uno tiene no una misión, tiene muchas. La misión de vivir, la misión de ayudar, tal vez no pensando en grandes obras, en grandes cosas, sino en el metro cuadrado, en el que uno tiene, donde uno puede actuar, donde uno puede tener influencia. Todos tenemos una misión en la vida, tenemos que descubrirla. Yo trato todos los días de descubrir la mía. Impactante y fuerte este final de la historia de Benjamín y seguramente está generando también muchas sensaciones en el público que nos está mirando, que puede seguir participando a través de nuestro Facebook Testigos TV y también quienes están aquí con nosotros en el estudio, que han visto cómo se produjo un giro absoluto en la vida de Benjamín a sus 36 años cuando tuvo este accidente aéreo. Creo que es interesante el quiebre que destaca él de su vida después del accidente, ¿sí? Cómo va tomando fuerza después de eso y cómo le encuentra un sentido. Y creo que es importante que nosotros también nos pongamos en su lugar, en el hecho de decir, si me pasaría a mí, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo avanzaría en mi vida después de eso? Entonces creo que el testimonio es muy importante para nosotros, para tomar fuerza y para de alguna manera encontrar en él un ejemplo de valor, de coraje para seguir adelante a pesar del accidente que sufrió. Yo creo personalmente, a mí el video me impactó mucho, el testimonio, porque uno personalmente, los jóvenes a nuestra edad, no nos preguntamos qué vamos a hacer de nuestra vida, qué creemos, para dónde vamos a seguir, cómo lo planteamos. Y él, al tener el accidente, tuvo un cambio muy grande. Y cómo lo vivió día a día con un optimismo, una positividad de siempre seguir adelante y no quedarse. Yo creo que personalmente un accidente así de ese tipo me choquearía mucho y te tira todo para atrás, todos tus deseos, todos tus planes, y hay que tener como un claro ejemplo. Él como ese sufrimiento lo sigue por adelante y no se detuvo nunca, día a día, bueno, con la gracia de la familia, de los amigos, lo sigue adelante. En el testimonio de Benjamín uno se siente identificado, creo que muchos han pasado, en muchas familias ha pasado, de que a lo mejor en un segundo cambia la vida de toda la familia, no solamente de la persona que está afectada y que a lo mejor su amigo falleció, siempre hay algún fallecido o alguien que ha quedado con una discapacidad grande y que no solamente cambia en un segundo la vida, sino que es un proceso largo de volver a adaptarse. Y ese proceso largo yo creo que es importante y que yo siempre agradezco, y creo que en todas las familias que han pasado por eso lo importante es la unión que hay en esa familia. O sea, es imposible poder pasarlo o poder superarlo y hacer ese proceso sin el sostenimiento de los amigos, de la familia, de todos los que pueden colaborar de alguna manera con eso. Bueno, este testimonio me dejó pensando mucho porque creo que personalmente ahora tendría que empezar a valorar un poco más todo lo que tengo y todas las posibilidades que tengo, y no me gustaría llegar a pasar por un accidente así para empezar a valorar mi vida, sino que me deja pensando mucho en cómo voy a poder seguir viviendo.